El Cabildo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Cabildo de Mucho Deporte. Temporada 5, episodio 24. Claqueta. Clac, clac. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí estamos. Se están acercando los cereales ya a la puerta, ¿eh? Los cereales del Cabildo. Sí. Ya se está recogiendo nuestra cofradía. Ya se está recogiendo la cofradía. Pero aún cabe una marcha y una saeta, creo. Todavía cabe un poquito en esta calle imaginaria, ¿no? Para llegar a nuestra meta. Lo más curioso que así cada oyente se imagina una cofradía distinta. Eso es, efectivamente, porque además... Una calle estrecha o una plaza amplia, una o plaza. de día o de noche o de tarde. ¿Tú sabes qué se me viene a mí? La Plaza de San Martín. Ah, pues mira, no es mal sitio. La Plaza de San Martín porque es uno de mis lugares Ya no solo por soñados. la cofradía que de allí sale, sino porque ahora está en el recorrido de ida y de más de una hermandad. Exacto, sí. Que prefiere tirar por ahí a pasar por una calle imagen que, cuando decía el dicho aquel de anchas Castillas, decía uno y feas imagen. Y feas imagen. Bueno, pues ya en este programa estamos estamos en lunes de Pentecostés. Estamos en lunes de Pentecostés, ha pasado el fin de semana del Rocío. Han saltado las rejas. Han saltado las rejas, la procesión de la Virgen del Río, un Rocío que hace muchísimo calor, ha hecho un calor absolutamente... Es lo que tiene, si fuera en enero era otra cosa, pero en esta fecha suele ser. Tremendo, pero bueno, creo que ha sido un Rocío muy, muy bonito, que tengo familia rociera y bueno, sé que le han pedido a la Virgen por nuestras intenciones. ¿Qué tenemos hoy, compañero? ¿Qué traemos? ¿Sabes que yo le había puesto... Seguimos fieles a nuestra costumbre de... Una banda sonora a este primer bloque. Venga, dale. No es ninguna marcha de Semana Santa, no es ningún canto litúrgico, es una canción de hace ya bastantes años de un grupo que era Sopa Contrariar, que cantaban Santo, Santo, yo te canto, Santo de mi devoción. Ustedes no la ven, pero está bailando mientras lo hace, ¿eh? En una silla, pero con un aje particular. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de santos. Hoy vamos a hablar de santos y lo que iba a decir es que solemos utilizar como excusa algo de la actualidad para irnos a nuestro territorio de confort, que es el arte y la historia. Entonces se ha sabido que la Hermandad de Montserrat va a sacar a San Isaías, como antiguamente lo hacía los Viernes Santos, pero en esta ocasión para presidir un altar del Corpus. Otra santa, en este caso Santa Teresa, va a salir de la iglesia del Santo Ángel y hemos dicho, pues vamos a hablar de los santos y de las cofradías. Efectivamente, aunque después haremos esa breve reseña a San Isaías, o si quieres lo hacemos ahora, que está enmarcado dentro de los actos del 425 aniversario de la fundación de la Hermandad de Montserrat, pues se ha querido recuperar esa estampa histórica, pues de nuevo, de la procesión de San Isaías, que ya procesionaba ininterrumpidamente en el cortejo del Viernes Santo de la Hermandad de la Collación de la Magdalena desde 1861 hasta 1893 y de forma excepcional también procesionó en 1931. Tiene una curiosidad este paso de San Isaías porque era conocido como el santo del polletón. ¿Y por qué del polletón? Bueno, pues... Explica que no se lleve nadie a malos entendidos. No. Bueno, para quien no conozca el santo, que es una imagen de un escultor valenciano, de Vicente Luis Hernández Coquet, exactamente, esa era la pregunta de los concursos de cultura de 1866. Bueno, pues un santo que tiene una postura, bueno, pues un poquito forzada, porque va con la cabeza como mirando, ¿no?, para arriba. Hay que contar que Isaías pues era un profeta, ¿no?, un profeta del Antiguo Testamento, y entonces aparece con una pluma escribiendo, ¿no?, esas profecías y está mirando. Entonces aquí en Sevilla, que tenemos guasa para todo, pues se le nombraba como el santo del polletón, porque dice que tenía la facultad, tenía la curiosa virtud de dejar soltera a aquellas mujeres que cruzaban sus ojos con el del santo varón, ¿no? Si había una soltera asomada a un balcón, bueno, pues San Isaías iba mirando los balcones y anotaba en ese libro los nombres de las señoras que se iban a quedar solteras, ¿no? Esto me recuerda al sirineo que tenía Pasión, que le decían el mirabalcones. El mirabalcones, eso es, sí. Iba mirando a los cielos. Bueno, pues el polletón no hace referencia al sitio donde está sentado el profeta, sino una especie de limbo donde estas solteronas cuando morían eran recibidas por Poncio Pilato, por el alma de Poncio Pilato, que las ponía a trabajar en cosas absolutamente absurdas como barrer desiertos. O sea, es una historia realmente... ¿De dónde saca estas cosas? Curiosa. Bueno, pues los santos los adaptó al sevillano modo. Bueno, pues va a procesionar sobre el maravilloso paso que talló Hipólito Rossi a finales del siglo XIX para la Veracruz de Osuna.
Lo ha solicitado Montserrat porque quiere recrear de alguna forma esa estampa histórica, ¿no? La estética histórica neogótica de aquel año. De aquel año. Hay que decir además que irá acompañada musicalmente por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Pues mira, así que bueno, pues va a ser digno de verlo, sí, para que no nos lo perdamos. También te digo una cosa, si va en la víspera del Día del Corpus, un servidor estará acompañando a la Virgen de la Iniesta Gloriosa. De la Iniesta, claro, bueno, pero así lo puedes ver a la vuelta. Bueno, depende cuando vuelva, porque si vuelve el jueves por la tarde también estaré acompañando a la Virgen de la Iniesta. Bueno, es lo que tiene ser un hermano, claro. Bueno, pues nada, yo lo haré yo por ti. Bueno, tú me lo cuentas. Bueno, pues como decíamos, a partir de esta noticia de actualidad, hemos querido estudiar o cuanto menos analizar o curiosear, si así lo prefieren, sobre el culto a los santos en nuestras hermandades. Y como siempre nos gusta hacer, a mí particularmente, porque siempre me gusta dar un contexto cuando vamos a tratar un tema, no ir directo al asunto, al meollo, vamos a centrarnos en, por ejemplo, qué es la santidad. Eso es. Que es algo que igual todo el mundo tenemos una conciencia, pero a lo mejor no sabemos explicarlo. El término viene lógicamente del latín, el término santo viene de sanctus, que a su vez procede de distintas palabras griegas, y es curioso porque las hemos aglutinado en un solo término cuando en otros idiomas, como en el griego, tiene diferentes acepciones. Sí. De hecho, viene de hieros, que se utilizaba para lugares sagrados, particularmente para un templo. También hay una raíz que es agios, que se utiliza para, de hecho, la palabra hagiografía, que es la vida de los santos, el conocimiento de los santos, se refiere a las personas que gozan de santidad, pero también se utiliza osios, que es para las personas que son justas y venerables. Digamos que como es un escalafón un poquito inferior. De hecho, el que visite Atenas y tenga la posibilidad, yo fui hace muchísimos años con mis padres, que vaya a ver el monasterio de Osios Lucas, que merece muchísimo la pena. El concepto, por tanto, va a aludir a un respeto que se gana desde la perspectiva religiosa y se utilizaba, es curioso también, tanto para lugares, loca sancta, eran los santos lugares, para cosas en general y, por supuesto, para las personas. En este caso, personas que se supone que tienen una vida irreprochable y pura y por ello están consagrados a Dios y de algún modo pertenecen a Dios. Por ello, santo siempre va a significar que sean dignos de recibir culto. ¿Desde cuándo se le da culto a los santos? Pues como muchas otras facetas religiosas, procede del mundo pagano. Sí. En este caso estamos hablando de la tradición de rendir culto a los héroes en general y a los muertos más cercanos que tenían las personas. Lo primero fue el culto, ya dentro de la vertiente cristiana, el culto a los mártires, que en este caso se pueden asimilar a los héroes que padecieron, que murieron debido a defender su fe. En su origen, el culto a los mártires se centraba en que tras su muerte, debido a lo que habían ganado con su comportamiento, servían de cierto modo de conexión con el cielo. Eran como un puente que unía el mundo terrenal con el mundo del más allá. Y por ello, desde los primeros siglos de la Iglesia van a ser considerados como protectores e incluso intercesores ante Dios. Cuando se le reza a un santo es porque se supone que de esta manera también Dios nos termina escuchando y es un medio un poquito más accesible. El primitivo culto a los mártires perdura todavía en alguno de sus pilares. Esto es algo que realmente nos llama la atención. ¿Por qué? Porque el culto se hacía normalmente en los lugares donde habían sido enterrados o donde habían sufrido el martirio, que de este modo se convertían en santuarios. Hoy seguimos visitando la tumba del apóstol Santiago, en Francia se visita la tumba de San Martín de Tours, porque lógicamente esos lugares de enterramiento pues han quedado ya como un itinerario para seguir por parte de los fieles. También este culto, algo que todavía se conserva, es que se conmemoraba la fecha de su muerte porque suponía el tránsito al mundo espiritual. Y todo ello va a conllevar el aprecio por las reliquias, porque las reliquias, ya sean fragmentos del cuerpo o elementos que han estado cerca, que han estado en contacto, en cierto modo conservaban esa esencia santa y por tanto pues permitían a los fieles estar más próximos a la divinidad, que por ser santo pues ya ellos también disfrutaban. En cierto modo un aura como un elemento mágico, ¿verdad? Sí, en cierto modo sí, claro, visto desde esta manera sí. De hecho, ha dado lugar muchas veces las reliquias a la superstición y luego pues como la picaresca es intrínseca al género humano, pues han venido los falsificadores y por eso pues hay miles de cosas que debería haber si fueran verdad solamente una, ¿no? Claro. El concepto de santidad ha evolucionado en el tiempo. Esto es algo que también es curioso cuando uno lo reflexiona. Una vez que terminan las persecuciones, ya la muerte a causa de la fe ya no va a ser tan común. Sí. Entonces, ¿a quiénes vamos a considerar santos? Pues aquellos que han tenido una vida virtuosa consagrada a la fe. Y va a ser el caso de San Antonio, San Martín, San Nicolás, que no son personas que sufrieron ningún padecimiento,
pero la ejemplaridad de sus vidas pues ha hecho que los tengamos en esta distinción. Se convierten en modelo y en ejemplo. Correcto, van a ser edificantes, seguir sus pasos. Pero van a tener una distinta evolución en la Iglesia de Oriente y en la Iglesia de Occidente, aunque luego se va a terminar mezclando todo. En la Iglesia de Occidente el culto va a incluir como santos a los obispos, porque van a ser los custodios de la santidad. Van a ser los que van a administrar las reliquias, los que van a administrar el culto a aquellos santos originados en el martirio inicialmente. En Oriente, sin embargo, se van a añadir las personas que han sido defensores de la fe ante las herejías, como la herejía arriana, por ejemplo, que fue muy importante en su momento, y también los ascetas, es decir, las personas que han decidido aislarse del mundo. Para entregarse a la práctica espiritual, por ejemplo, San Antonio. Sí. Estos son hombres que están consagrados a Dios, alejados del mundo, y van a ser, en cierto modo, mártires sin heridas, porque van a llegar a la santidad sin necesidad de haber pasado ningún tipo de tormento. Sí, pero con un ejercicio de renuncia extrema, pues claro, al mundo, ¿no? A ese mundo pecaminoso, ¿no? Claro, esto que hemos dicho, lógicamente, tiene sentido en unos primeros años, en unos primeros momentos. Obviamente. Luego ya después todo esto se va a extender de manera uniforme en todo lo que es la cristiandad. Sí. Una particularidad de los santos es que hay una posibilidad de un culto conjunto. Nosotros el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. Y esto es algo que ya viene de muy antiguo, porque hasta donde yo he rastreado, desde el siglo IV ya se daba en una fecha concreta un culto conjunto a los mártires, que terminó evolucionando de la manera que hoy lo conocemos y que ya le hemos metido la noche antes, lo del Halloween y todas estas americanadas horteras. En su origen, este día estaba situado el 13 de mayo, pero en el siglo IX se movió al 1 de noviembre. Y parece ser, hasta donde yo me he documentado, que fue simplemente porque el 1 de noviembre era el primer día en algún calendario pagano, como sucedía en la cultura celta. Y era una manera de santificar, de derivar hacia la religión un uso, una costumbre que ya existía anteriormente. Una última cuestión, ¿cómo se llega a ser santo? Pues mediante un proceso que es la canonización. Canonización. En su momento, en su origen, las personas eran consideradas santos, digamos, de una manera espontánea, por aclamación popular, podríamos decir. Personas que han tenido una vida virtuosísima y han sido tenidos en santo por sus conciudadanos. Y eso, pues luego ha ido pesando y ha dejado un pozo de tradición. Sin embargo, desde la Edad Media, pues la Iglesia, como otras tantas cuestiones, se encargó de regularlo. Y era la que tenía que determinar quién merecía, más allá de lo que se decía de sus obras, quién merecía que se le ofreciera el culto litúrgico. Ya en el siglo XIII se determina que esto lo va a hacer el Papa, siguiendo en cierto modo aquella tradición de que Jesús le dice a Pedro, lo que ates y desates en este mundo quedará para el siguiente. Sí. Pues lógicamente es el Papa quien en última instancia tiene la palabra sobre quién merece ser o no santo. Y por ello va a investigar su vida y milagro. De hecho, el primer ejemplo conocido en esta fecha fue San Francisco de Asís, que fue tenido por santo a partir de una, llamemos, investigación papal. Y va a quedar ya escalado en diferentes grados. Por un lado van a diferenciar el beato, que va a tener un culto local, y luego el santo, que va a tener un culto más extenso. Y en la actualidad el proceso, digamos, que pasa por distintas etapas. Cuando una persona se sospecha que puede llegar a ser considerado santo, en un primer paso va a ser siervo de Dios, en un segundo paso va a ser venerable, en un tercer estadio va a ser beato o bienaventurado, y ya por último, cuando se reúnen una serie de condicionantes, es cuando ya le vamos a poner delante san o santa, porque ha sido, digamos, que se lo ha ganado. Hay un caso particular que a mí me llama mucho la atención, y es el de los santos que no han existido. ¿Cómo puede ser santo alguien que no ha existido? Porque ¿verdad? En cierto modo no pudo haber hecho nada bueno, ni tampoco malo. Bueno, pues estos santos que no han existido vamos a derivarlo de distintas circunstancias, que al fin y al cabo nos van a sacar una sonrisa. En algunos casos se trata de algo tan sencillo como la personificación de ciertas virtudes o conductas. El famoso San Cristóbal. ¿No? Cristóbal viene de Cristóforo, el que lleva a Cristo, según la tradición, un gigantón que llevó al niño cruzando un vado. Bueno, pues ya en cierto modo todos los que conducen a las personas, los que los guían, pues bueno, ahí viene la devoción a San Cristóbal, que fue tan popular que aquí en Sevilla tuvo una hermandad propia, que era la hermandad de los guanteros, que estaba en El Salvador, y que le encarga la obra fantástica que tiene Martínez Montañés. Bueno, y tantísimos los cristobalones, como el cristobalón maravilloso, ¿no?, que está en la Puerta del Príncipe, entrando a la derecha, en la Puerta del Príncipe de la Catedral de Sevilla, en la iglesia del Monasterio de Santa Paula, entrando a la derecha también, porque también es el santo patrón de las enfermedades de la muerte súbita, ¿eh? Tiene también esa ampara. En cierto modo es un tránsito al otro mundo. mundo. Exactamente, sí.
Otra cuestión muy simpática de santos que no vivieron es porque han derivado de una mala interpretación de un topónimo. Un lugar que se llama San no sé qué o Santa no sé cuánto, pero es que el no sé qué o el no sé cuánto no corresponden a personas, sino que es un nombre que ha derivado. Un caso muy gracioso que he leído yo, en Roma hay un lugar que se llama Santa Columba, pero es que Santa Columba no existió, es una evolución de Acceptem Palumbas. Se empezó a pronunciar de otra manera y al final terminó en Santa Columba. Y a alguna niña le habrán puesto Columba en honor a una santa. Pensando que alguna santa, ¿no? El espejo de virtudes. Que no puso un pie en el mundo, probablemente. Y luego, en tiempos más modernos, pues lógicamente ha sido una herramienta de propaganda política. De hecho, en Francia, bajo el mandato de Napoleón, se instauró San Napoleón para la mayor gloria del personaje, de este personaje. Y se ampararon en un supuesto mártir, un tal Neópolus de la antigüedad, que habría evolucionado a Napoleón, todo muy forzado y todo muy ridículo. Desaparecido Napoleón, desapareció su correspondiente santo y no volvió a tener el menor culto. Se habían fabricado ahí una santidad, ¿no? Ahí está. Bueno, ya vamos a ir terminando con un par de cuestiones. La representación iconográfica de los santos. Pues lógicamente, en atención a que no siempre los fieles han estado instruidos, han estado leídos, pues tenían que ser una manera muy gráfica de presentar los personajes para su mejor identificación. Entonces, los santos siempre van a tener o algo en las manos, o algo en la cabeza, o algo alrededor, que nos va a servir para decir es fulano, es mengano. ¿De qué nos vamos a valer? Pues algo que aluda a su condición. Sí. Si tiene una corona, si tiene una mitra, un báculo, un hábito de una determinada orden religiosa, bien en atención a su legado. Si escribió un libro, San Isidoro siempre lo vamos a ver con las etimologías. En algunos santos vamos a ver que tienen como una iglesia pequeñita, la maqueta, porque fundaron una orden o levantaron un santuario. En algún caso va a ser alusión a sus virtudes. Cuando estamos hablando de una santa que se mantuvo virgen en contra de una serie de circunstancias, pues va a tener a lo mejor una azucena, o va a tener, y luego en otros casos simplemente nos van a aludir a su martirio. San Lorenzo va a aparecer con la parrilla, junto al fuego, Santa Lucía va a aparecer con los ojos en un plato, San Hermenegildo con un hacha. Con un hacha en la cabeza, el pobre. Y ya está. Y ahora ya, si te parece, pues entramos en algunos casos particulares, además de San Isaías del que has hablado. Sí, exactamente. Bueno, los santos los tenemos muy enraizados en la tradición religiosa de nuestra ciudad y por ende en nuestra Semana Santa. Son múltiples las hermandades de penitencia que lo llevan entre sus titulares, que se conocen por el nombre de un santo. Bueno, ¿no? De penitencia y de gloria. Y de gloria, claro, por supuesto. Y de gloria, además, con muchísima fuerza, ¿no? Bueno, así de cabeza se me viene ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues tiro para mi casa, ¿no? Pues Santa Genoveva, que además es titular de la hermandad, al que se le celebran sus cultos, la Santa Francesa, San Gonzalo, Santa Marta. Sí, pero San Gonzalo pasa una cosa. San Gonzalo se conoce por el nombre de la parroquia, pero no tiene como titular. A San Gonzalo, exactamente, hecho, que también es otra. Hay algunas curiosidades en algunas hermandades con los santos, ¿verdad? Lo digo muy rápido porque son algunas que he pensado, seguramente hay muchas más. La Amargura reside en un templo que llamamos de San Juan de la Palma, pero que alude a San Juan Bautista. Eso es, sí. Sin embargo, no tiene a San Juan Bautista como titular, tiene al otro Juan. Al otro Juan. Tiene a San Juan Evangelista, que no tiene nada que ver con la iglesia, por otro lado. Luego hay hermandades que tienen a un San Juan permanentemente en el altar junto a los demás titulares y que incluso lo sacan en paso, pero que no le dan culto como titular. Como la Hermandad de Pasión o, por ejemplo, mi Hermandad del Gran Poder, sin ir más lejos. Luego hay santos que figuran incluso en insignias de cofradías, en atención a algún elemento histórico, pero no son titulares. La Macarena, que obviamente por la extensión de su cortejo tiene que estar innovando insignias cada 2x3, tiene un banderino, un guión, no recuerdo ahora mismo, con San Basilio. Con San Basilio, porque es donde tuvo su origen, pero San Basilio no es titular. No es titular, eso Lo sacan en el cortejo, pero no es titular. Y luego hay hermandades, como estábamos diciendo, que son conocidas por el nombre de un santo, fundamentalmente porque es la parroquia en la que residen, pero no le dan culto. Y es San Gonzalo, es San Roque y algún otro que se nos venga a la cabeza. Efectivamente. Hemos recogido algunos casos paradigmáticos, ¿no? Y uno de ellos que me parece de especial relevancia, pues, por ejemplo, es la humilde y fervorosa hermandad sacramental y de gloria de San José Obrero. Exacto. San Francisco de Paula, Inmaculada Concepción. Que primero fue de gloria. Y luego adquirió el carácter penitencial. Eso es, con nuestro Padre Jesús de la Caridad, Nuestra Señora de los Dolores. Es muy bonito porque el 1 de mayo de 1955 el Papa Pío XII instituye la festividad de San José Obrero para reafirmar... Curiosamente el nombre del barrio en el que está. El nombre del barrio, exactamente, de San José Obrero, para reafirmar... El nombre de Pío XII, quiero decir.
Ah, claro, evidentemente, obviamente. Mira qué relación tan bonita, ¿no? Están vinculados, sí. Bueno, pues instituye Pío XII esta festividad de San José Obrero para reafirmar la dignidad del trabajo y su importancia dentro de la doctrina cristiana. En ese contexto de reconocimiento, pues el santo, el modelo de laboriosidad y virtud, en 1960 se funda la Hermandad de San José Obrero en Sevilla, coincidiendo además con la construcción de la iglesia parroquial. Y mira qué forma tan bonita tiene de llegar la imagen de San José Obrero, que venía de Hervás, venía de Cáceres, una imagen anónima, y llega el 19 de marzo, no podía venir en otras fechas, ¿verdad? Nuestro santo. El 19 de marzo de 1960, y enraiza de tal forma en el barrio, hay una solemne procesión desde la iglesia de los salesianos, y ahí marca el inicio de una devoción que se mantiene hoy día, a pesar de haber incorporado posteriormente las imágenes titulares ya con ese carácter penitencial, que ya sabemos lo que arrastra toda una hermandad de penitencia, ¿no? Pero San José Obrero todavía sigue con esa devoción tan marcada en el barrio, ¿eh? Y la procesión es una fecha muy señalada en el calendario. Efectivamente, sí. Es uno de los días grandes del barrio, ya lógicamente unido también al sábado de Pasión. Eso es, sí, sin duda. Pero San José llegó antes. Creo que fue hace un par de años, ¿no? Cuando además presidió en la iglesia del Salvador pues el pregón de las glorias, y fue un día grande, ¿no? Para el barrio y para la propia hermandad, ¿no? Que aparece con sus atributos, aparece con su sierra de carpintero. Bueno, vaya, sé que nos confundamos. Exactamente, que nos confundamos, no. Bueno, pues ahí vemos, ¿no? Como un santo, en este caso San José Obrero, pues marca de una forma tan sobresaliente la historia de una corporación como la de San José Obrero. Claro. Hay otro santo muy típico de Sevilla, hasta el punto de que está en el escudo de nuestra ciudad, nada más y nada como menos. es San Fernando, que está su culto, su devoción muy vinculado, tanto por proximidad histórica e incluso física, a la Virgen de los Reyes. Y de hecho la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes también tiene de titular San Fernando. Pero curiosamente, de las hermandades de penitencia es titular de una de fundación reciente. Cuando digo reciente hablo del siglo XX, que es la Hermandad de la Redención, llamada en sus orígenes Hermandad del Rocío. Del Rocío. Bueno, que yo también he conocido de niño como la del beso de Judas. El beso de Judas. Si nos situamos en el personaje, Fernando III el Santo, ya se le decía en vida, por algo sería. Él fallece el 30 de mayo, su festividad ha quedado vinculada al día en el que se muere, en el año 1252. En vida se le reconocía la excelencia de sus virtudes, y su propio epitafio lo define como un miles Christi, como un soldado de Dios. Él mismo se definió en el fuero de la ciudad de Sevilla como caballero de Cristo y siervo de Santa María. Era una persona firmemente creyente, muy devota y con una altura de mira muy adelantada a unos tiempos donde la intransigencia pues campaba a sus anchas. Él fue una persona muy clemente con otros pueblos, a los que iba venciendo en distintas campañas, y eso pues lógicamente fue reconocido por todo el mundo. Sin embargo, el proceso de canonización no fue ni mucho menos inmediato. No. Tardó bastantes siglos en ver la luz. Sirvieron de estímulo, curiosamente, a principios ya del siglo XVII, en el que finalmente se va a conseguir las canonizaciones de santos españoles tan relevantes como San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier o Santa Teresa de Jesús, que tuvieron lugar en 1622. Cuando se hizo el Cristo de la Fundación, por ejemplo. Entonces aquello, digamos que se empezó a recoger testimonios de la vida y milagro de Fernando III con la firme aspiración de que fuera elevado a los altares. Sin embargo, el proceso en Roma se ralentiza bastante hasta el punto de que se solicitan nuevos estudios, no terminaban de estar convencidos en la Santa Sede, y uno de los aspectos que ayudó a que verdaderamente se tomase bien en serio era el hecho de la conservación milagrosa de su cuerpo incorrupto, porque se pudo testimoniar que más de 400 años después de su muerte levantaron el ataúd y el cuerpo pues no se había consumido como habría sido razonable pensar. Finalmente se proclama santo en 1671, lo hace su santidad Clemente X, y la iconografía que se empieza a popularizar justamente en aquel momento pues va a venir en buena parte determinada por un artista tan relevante y tan determinante en aquel momento como fue Bartolomé Esteban Murillo. Sí. Y a día de hoy, pues la memoria de San Fernando está presente en multitud de instituciones y de celebraciones de la ciudad, y su urna se abre 4 días al año, que igual eso no lo sabe todo el mundo. Se abre el 14 de mayo en conmemoración a cuando se traslada a la actual urna en la que está, que eso sucedió en 1729. Se abre el día de San Fernando, en recuerdo a su fallecimiento. El 22 de agosto, que esto le pilla a mucha gente con el paso cambiado en la playa,
cuando culminan los cultos a la Virgen de los Reyes y luego el 23 de noviembre, festividad de San Clemente, en conmemoración de la conquista de la ciudad. En cuanto a la iconografía, que como muy bien has dicho, queda definida por Murillo, se da una circunstancia, y es que, si no recuerdo mal, tanto a Murillo como a Pedro Roldán, que talla esa imagen igualmente maravillosa, contribuye, claro. Exactamente, es que a ellos les permitieron contemplar el cuerpo incorrupto del rey. Entonces, inspiración directa, ¿no? Exactamente, inspiración directa. Podemos considerar que tanto la talla de Pedro Roldán como los distintos retratos que hace Murillo del rey podrían tener bastante parecido con el aspecto real del santo, porque, como digo, a ellos les permitieron poder acceder a contemplar el rostro del santo rey, ¿no? Efectivamente. Santo Rey, calle del barrio de San Bernardo, por cierto. Eso es, qué bonita. Y donde calle, tuvo el campamento, calle es otra Campamento. calle, claro, con el que intentaba ganar la ciudad de Sevilla. Bueno, qué bonito, ¿no? Bueno, pues nos vamos, has hablado antes también de la importancia de los santos, la presencia en las hermandades de gloria. Bueno, pues hay una que lleva también, que está indisolublemente unida a una santa de Siracusa, una santa siracusana, que no es otra que la hermandad de Santa Lucía. Una hermandad de Santa Lucía en esa talla Virgen y Mártir, en esa talla bellísima, atribuida generalmente a Francisco Antonio Ruiz Gijón, bellísima, con un aire barroco realmente hermoso, pero es una hermandad, bueno, podríamos considerar relativamente contemporánea. Joven o contemporánea, pero se funda en plena República en el año 1931, cuando unos jóvenes crearon la Asociación de Santa Lucía en torno a esa imagen. No era una fecha muy fácil para fundar hermandades. No era una fecha fecha muy fácil, muy dada, ¿verdad?, para fundar hermandades. Bueno, pues la crean esa asociación en torno a una imagen que existía en la iglesia de San Julián, pero que poco después pues resultó pasto de las llamas, ya sabemos, por los tristes acontecimientos ocurridos entonces. Pasaron... Sin haber profundizado, deduzco que estaba en San Julián porque procedería de la propia Santa Lucía cuando fue desacralizada. Eso es, cuando fue desacralizada, correcto. Bueno, pues no cejaron en su empeño y pasaron a Santa Marina con una foto de la perdida efigie, hasta que dicho templo pues corrió la misma suerte también, ¿no?, en ese reguero tristemente, exactamente, de locura. Pero, sin embargo, estos chavales no se desanimaron y entonces recordaron que en la iglesia de San Catalina había otra Santa Lucía, la bellísima que conocemos hoy día, cuyo culto les autoriza el cardenal Ilundain. Va a ser el cardenal el que por fin pues le concede la autorización para crear o para continuar con ese culto a la santa. Por su valor sentimental destaca una pequeña reliquia de la santa de Siracusa que se da a besar en su fiesta, que es el 13 de diciembre. Que es el día de la festividad de Santa Lucía, y es una de las vocaciones con mayor número de patronazgo. Es patrona de muchísimos ámbitos, no solo el que más conocemos es el de los invidentes, efectivamente, bueno, porque tiene una relación directa con la propia historia personal de ella, que cuenta que en su martirio, ¿no?, pues le arrancaron los ojos. Yo me acuerdo de niño que me llamaba la atención que tenía los ojos en la bandejita y también los tenía en la cara. También, y me dijeron, eso hombre, es, claro, sí, que estaría horrible si los ojos en claro, la cara, imagínate, ¿no?, pero con la cuenca de enseñarlo. La cuenca de los ojos vacíos. Fíjate la popularidad que llegó a alcanzar Santa Lucía, que entre sus devotos se contaban la Niña de los Peines, Pepe Pinto y Estrellita Castro, que normalmente, bueno, pues estos maestros de la copla, del flamenco, los vinculamos siempre con las grandes imágenes penitenciales, ¿no? Bueno, pues ellos eran fervientes devotos de Santa Lucía. Mira qué importancia, ¿no? Yo no tenía ni idea de eso, ¿eh? Sí. Bueno, luce sus emblemas, ¿no? La aureola de santidad, la bandeja con los ojos, la espada martirial y la palma del triunfo, ¿no? Y no debemos dejar pasar el bellísimo azulejo de Antonio Kierman en la fachada de Santa Catalina, fechada en 1955. En el tramito más estrecho de la calle. Eso es, dentro de un marco donde se conmemora el 25 aniversario de la hermandad y las siglas de la ONCE, al ser Santa Lucía pues la patrona de los invidentes, ¿no? Es abogada de los ciegos y padecimientos oculares. De hecho, antaño le veneraban también mucho las modistillas. Las modistillas también, ¿no? Es muy, muy gracioso. Y bueno, sus estampas han llegado, bueno, trascienden la capital y bueno, pues actualmente es uno de los pasos de gloria a los que amamos la gloria.
A mí personalmente tengo debilidad por las glorias. Es una de las procesiones que se esperan con más ilusión, Y ¿no? además es una procesión particular porque no hay tantas que salgan un domingo por la mañana. Eso que es, también sí. tiene un encanto añadido. Especial, sí, porque no es la procesión de tarde, Es lo mismo que le pasa a la vespertina. Virgen de la Sierra. alguna Eso es, que sí, se sigue haciendo de por la de mañana esta manera. que realmente la hace muy, muy hermosa. Bueno, pues si hemos estado en una hermandad de reciente creación, nos vamos a ir a unas santas que probablemente sean las más antiguas que tenemos en Sevilla y que siempre han gozado de preferencia, si se puede decir de esa manera, en el devocionario local. Estamos hablando de Santa Justa, la de la estación, y Santa Rufina, a la que habrá que hacerle algo también para equipararlo. Bromas aparte, según la tradición, vivieron en el mundo tardorromano, nacieron a finales del siglo III, y en una familia que se mantenía a duras penas con la alfarería. No quisieron dar óbolo en una procesión pagana, se terminó armando un tumulto y, de acuerdo a la leyenda, pues fueron detenidas. Su prisión estaría donde ahora mismo se encuentra el Colegio de la Trinidad, donde todavía se podría acceder, se podrían visitar lo que se llaman, las Sagradas Cárceles. Se cuenta que Santa Justa murió en prisión por las torturas a las que fue sometida y su cuerpo se arrojó a un pozo. Sin embargo, Rufina fue echada a los leones, que la respetaron. Recuerda el cuadro de Goya, que está el león como dándole mimitos, dándole un beso, y finalmente pues fue degollada e incinerada. El obispo Sabino fue quien se encargaría de recoger sus restos y darle cristiana sepultura en el cementerio de los mártires, que estaría situado donde ahora mismo ubicamos el convento de Capuchinos, donde está la Divina Pastora. Ya hay alusiones a Santa Justa y a Santa Rufina en época tan temprana como en el siglo VI, o sea que es algo muy arraigado en nuestra ciudad. Según la tradición, parte de sus restos acabó siglos más tarde en la provincia de Zaragoza, en una localidad llamada Maluenda, donde, hasta donde conocemos, hay una iglesia dedicada a ellas dos, eso sí es cierto, pero hasta donde se ha estudiado, la representación artística más temprana, más antigua de las dos santas está justamente en esta iglesia. Estamos hablando de algo de principios del siglo XV. Wow. En nuestra ciudad también hay alguna representación antigua, aunque en este caso unos 100 años posterior, que es la que se encuentra en la iglesia de Santa Ana, de Santa Ana, sí. Atribuida al propio Alejo Fernández o a su escuela hacia 1515. Y normalmente en su representación pues suelen estar protegiendo a la Giralda, de acuerdo a una leyenda según la cual habrían impedido su caída en el terremoto de Carmona de principios del siglo XVI, de 1504. Y su festividad, también nos cogen fechas estivales, y a lo mejor no todo el mundo está muy pendiente, es el 17 de julio. Y aunque tienen una grandísima devoción en Sevilla, realmente solo son titulares de una hermandad, que es la Hermandad de la Estrella. De la Estrella, claro que las tiene por titulares con una presencia muy, muy destacada, ¿no? Es la Corporación Trianera. Igual que San Fernando, del que hemos hablado, y de otra que hablaremos dentro de unos minutos, también la vamos a ver en la próxima procesión del Corpus. Eso es, sí, que son las imágenes de Duque Cornejo. Correcto. Bellísimas, ¿no? Y además con la Giralda conservando pues la que era su apariencia original, con ese color almagre, ¿verdad? Con el que estaba pintada. Y con unas campanitas que al moverse el paso pues te da un también suenan realmente la mar de simpático, porque muy, la procesión del Corpus se escucha también. Se escucha también, y se huele. También tiene campanitas la custodia chica, la custodia grande, son detalles que merecen la pena apreciarse. Es una procesión sensorial a todos los niveles. Otra de las hermandades, y además que se ha recuperado y está muy, muy en boga, felizmente recuperada, es la hermandad de San Hermenegildo. Uno de los invitados que vamos a tener en nuestro segundo bloque está muy implicado en la hermandad de San Hermenegildo. Eso es. Pues mira, porque esto está directamente recogido de las primitivas reglas de la hermandad, ¿no? La ilustre y antigua hermandad del Santo Rey Hermenegildo cita en Sevilla, en su iglesia propia, al sitio de la Puerta de Córdoba, proceden sus orígenes de la reconquista cristiana de Sevilla en 1248 por el Santo Rey Fernando III. Dícelo expresamente en el prólogo de la regla más antigua. Y así quisieron, en memoria de su nombre, Hermenegildo, cuando perdida ya, la recobraron de los moros, instituir esta hermandad, como parece por los papeles antiguos de ella. Los caballeros conquistadores asentados tras el repartimiento fundan la hermandad en honor del Santo Rey en la Puerta de Córdoba. Celebran justas y torneos en su honra en las tardes de las vísperas del Día del Santo, en los terrenos donde esta puerta hasta la Puerta del Sol. La hermandad funda hospital, que ya existe en 1467, dedicado al Santo Rey, que estuvo en la calle Azofaifo de la Collación de San Julián y se empleaba en la curación y cuidado de enfermos y pobres. A finales del siglo XVI, una vez que el Cabildo abrió un postigo más
más amplio junto a la torre puerta, el recinto de la antigua puerta, ya inútil para su función defensiva, fue entregado a la hermandad para su capilla. Y mira qué curioso, porque el rey Felipe II tenía una especial devoción a este santo. Cuenta la propia crónica de la hermandad que el monarca Felipe II lo considera artífice con su martirio de la conversión católica nacional. Sí. Después de varios hijos que murieron, hijos de Felipe II, que murieron siendo niños y casi sin esperanzas de heredero, sintióse recompensado al nacer el 13 de abril de 1578 el príncipe Felipe Hermenegildo, que fue el rey Felipe III. En 1585 y al milenio del martirio, a petición de Felipe II, el Papa Sixto V, en su primer año de papado, lo incorporó al martirologio romano con fiesta santoral el día 13 de abril. Por último, en 1586 el monarca manda traer de Sixena la reliquia de la cabeza de San Hermenegildo al nuevo monasterio del Escorial, donde actualmente se venera. Mira, en esa reforma que se le hace a la Puerta de Córdoba en el siglo XVI se le coloca como una especie de lápida en la que se ordena tallar: «Oh tú, cualquiera que pasas, venera rendido este lugar consagrado con la sangre santa del rey Hermenegildo». Hace una serie de años coincidió que el 13 de abril era Domingo de Ramos. Sí. Entonces yo hice un artículo para el Boletín de Iniesta hablando de la cercanía de la Puerta de Córdoba y glosando la figura de Hermenegildo. Y recuerdo de entonces eso precisamente que tú has dicho, que es que la canonización fue impulsada por Felipe II prácticamente 1000 años después sí. de la vida de San Hermenegildo, porque, lógicamente, aunque San Hermenegildo en términos políticos fue un golpista que se levantó contra su padre, lógicamente era un católico frente al arrianismo y logró implantarlo en la nación visigota. Sí, bueno, tiene mucha importancia Felipe II se consideraba el rey católico, eso es, por lo cual se veía como su heredero. Tiene mucha importancia en esa conversión de San Hermenegildo, que había sido criado, tanto él como su hermano Recaredo, en el arrianismo por su padre Leovigildo, pero tiene mucha importancia su conversión, además de su matrimonio con Ingunda, con la princesa francesa que era católica, también las predicaciones de San Leandro, que es otro personaje fundamental. Que lo tenemos junto a San Isidoro y a San Fernando en el escudo de la ciudad. Eso es. Entonces, y del equipo que trae Gloria también. También, bueno. Estoy de acuerdo contigo. Por último, esa iconografía en la talla que, bueno, pues como digo, se ha recuperado ese culto, una talla que es atribuida a Juan Martínez Montañés, pues aparece con sus atributos, ¿no? Inconfundible. Él hacha la cabeza porque, al parecer, cuenta la historia o la tradición que su padre Leovigildo ordena que asesinen a su hijo, que le quiten la vida, pues con un hachazo en la cabeza, por eso siempre aparece con esa imagen un poquito desagradable, ¿no? Y las cadenas como símbolo de su encarcelamiento, ¿no? De haber estado encarcelada. Y la corona, por supuesto, claro, como príncipe visigodo, ¿no? Como rey visigodo. Pues vamos a ir terminando, si te parece, con una santa muy contemporánea, pero de una indudable hondura en la devoción popular. Mucho. Por supuesto, estamos hablando de Santa Ángela de la Cruz. No podía faltar Madre Angelita. Titular de la Hermandad de la Amargura, pero sin ser titular, en fin. Titular en el corazón de todos los sevillanos. De casi todos los sevillanos. Sí. Por contar algo de su vida, que yo creo que es archiconocido para cualquier sevillano que nos escuche, nace un 30 de enero de 1846 y es bautizada como María de los Ángeles Guerrero. González. Nace en una casa que hoy está dedicada a su memoria, frente a lo que era el beaterio de la Trinidad, y se bautiza en la más cercana iglesia que había, que era la de Santa Lucía, que luego terminó desacralizada. Sí. De hecho, esta partida de bautismo está conservada en San Julián, a ver cuándo se vuelve a abrir, esa es otra cuestión, y está allí enmarcada tal y como se entra a la izquierda al lado de la pila bautismal. Y en la misma iglesia de Santa Lucía es donde va a tomar su primera comunión. Sus padres eran de condición modesta y trabajaban para el inmediato beaterio de la Trinidad, el padre como cocinero y la madre ejercía de costurera. Apenas tuvo instrucción escolar, tanto por la modestia de su familia como por las costumbres de la época, y con 12 años empieza a trabajar para aportar algo de dinero en su casa en un taller de calzado, en el que va a continuar pues hasta ya bien entrada su mayoría de edad. Con 19 años tuvo muy clara su vocación religiosa y se presenta en el convento carmelita, llamado de las Teresas popularmente, del barrio de Santa Cruz, consagrado a San José. Pero parece ser que su aparente debilidad física hizo que no la tomaran en serio.
no sabían que era No de armas tomar. Eso es. Con 23 ingresa en las Hermanas de la Caridad, del también cercano a su domicilio, Hospital de las Cinco Llagas, pero en este caso la mala salud pues no le permitió ejercer y tuvo que terminar saliendo. Allí conocería al que sería su referencia espiritual, que es el confesor que siempre va a tener cerca, que es el recordado Padre Torres. Mientras aún trabajaba en este taller de calzado para ayudar a su familia, fue solicitada para instruir a una serie de jóvenes, una serie de muchachas que estaban siendo ayudadas por las monjas del convento de Santa Isabel. Y allí pues conoce mucho más de cerca la vida monástica. Hace votos de religiosa en 1873, curiosamente, aunque no estaba todavía en ningún convento, pero ella consagra su vida a la práctica religiosa. Y en el año 1875, con apenas 29 años, da el paso definitivo y crea la nueva congregación con 3 hermanas más, que son Josefa de la Peña, Juana María Castro y Juana Magadán. La misa fundacional de la nueva orden se va a celebrar, también muy cerquita, en el maravilloso convento de Santa Paula, que tú y yo conocemos bien, ¿verdad? Sí. Su primera sede es muy modesta, está en la calle San Luis y poco tiempo después, por el auge que va cogiendo, se le va quedando pequeña y de ahí se van a trasladar a la calle Hombre de Piedra, en el barrio de San Lorenzo. Por simple respeto, se acercan a conocer al párroco de San Lorenzo, que era un tal Marcelo Espínola, y ambos pues van a fraguar una amistad que los va a tener muy cercanos el uno al otro el resto de su vida, cuando Marcelo Espínola, como bien sabemos, pues va a terminar dirigiendo la iglesia local de Sevilla. El número de las hermanas va creciendo, igualmente su labor social. Se dedican a visitar y atender a ancianos y enfermos, dan clases a niñas, tenían 50 a su cargo, abren una escuela nocturna para obreras, en fin, tienen una labor social absolutamente clara. De allí pasan a una sede en la calle Divina Enfermera y posteriormente ya, donde la seguimos teniendo a día de hoy, en la calle bautizada como Santa Ángela. Madre Angelita muere el 2 de marzo del año 32 y en aquel momento la orden ya se había propagado hasta el punto de tener 26 sedes. Estamos hablando del año 32, en la República. Hemos dicho hace un rato el ambiente anticlerical que había. El programa de la semana pasada hablamos de que los jesuitas fueron obligados a exiliarse. Sí. Aquí en Sevilla se había quemado el convento de San José. Pues el ayuntamiento republicano, tal era el cariño que se le tenía a Sor Ángela por encima de cualquier cuestión, incluso religiosa, que por unanimidad a las 48 horas rotula la calle en su honor. Y en el edicto dice lo siguiente, que es que emociona leerlo. Cuando las magnas obras de amor fulgen su luz, bórranse todas las aprensiones parcialistas y todas las discrepancias ideológicas. Bueno, qué bonito, ¿no? Yo recuerdo que me contaba mi abuelo que cuando en la guerra, y mira que la guerra en Sevilla duró poco, cuando había una persecución atroz a todos los símbolos religiosos, si por la calle alguien veía a Hermanas de la Cruz, se ponían a hacerle escolta. Pero ni así nadie se acercaba a tocarlas y el convento de las Hermanas de la Cruz en ningún momento fue atacado, porque se sabía que más que religiosas eran verdaderos ángeles que ayudaban a las personas. Sí. Pues como bien sabemos, en el año 82 vino su santidad Juan Pablo II a Sevilla y fue beatificada en una misa masiva y el mismo Papa, años más tarde, en 2003, pues la va a subir a los altares. Y me quedo con una frase escrita por la propia Sor Ángela, dedicada a toda su congregación, que decía: hijas mías, nuestro país es la cruz, que en la cruz voluntariamente nos hemos establecido y fuera de la cruz somos forasteras. Bien, poco más se puede decir, ¿no? Nada, mira, el verano pasado, hice una escapadita a Zafra, una bellísima localidad de Badajoz, y cuál fue mi sorpresa, que me iba acercando al casco antiguo y me encontré una talla, una imagen de Santa Ángela. Y entonces me contaron que ahí hay una pequeña congregación de hermanas de la Cruz, que Madre Angelita allí en Zafra era muy, muy querida, muchísimo, y hasta allí alcanza, hasta allí, muchísimos más, ¿no?, la labor social de estas hermanas que, como bien dice, son activistas de la caridad, activistas del amor a los más necesitados, militantes, exactamente. Son un ejemplo que trasciende lo religioso y están infiltrados en el tejido social, por eso son tan respetadas, ¿no?, porque hacen una labor de
ese amor extremo, de esa entrega a quien más lo necesita, ¿no? Realmente es maravilloso. Tengo una anécdota, esto lo cuento siempre. Era mi niño muy pequeñito, creo que lo he contado aquí alguna vez. Mi niño muy pequeñito, no se podía tener, yo no llegaba a los 3 años y estábamos paseando por el centro y nos cruzamos con 2 hermanas de la Cruz y salta mi hijo y me dice, mira mamá, 2 nazarenos. Ellas se rieron porque le escucharon, entonces claro. se rieron. Lo vieron tan chiquito y dice, mira mamá, 2 nazarenos. Pero bueno. Le podía haber pedido caramelo incluso. Sí. Nada, desde aquí la devoción y el amor rendido a las hermanas, que nunca nos falte esa estampa de verlas por la calle, ¿verdad? Así es. Pues damos fin a este bloque porque ya tenemos aquí asomando a los invitados para la próxima barra de chapa y animamos a que se queden porque estamos convencidos de que va a merecer mucho la pena. Mucho, mucho. Ya estamos aquí pasando el pañito a nuestra barra de chapa porque hoy la traemos de lujo. La barra de chapa. Ya estamos de vuelta para iniciar nuestro segundo bloque. El primero creo que nos ha quedado bastante interesante, ¿verdad? Con esa devoción, el culto y la devoción a los santos en nuestras hermandades, en nuestra Semana Santa, ¿verdad? Que quizás pues pasa un poquito de largo, no ponemos tanto el foco y lo creíamos necesario, ¿no? A colación de la participación en San Isaías de la Banda de Montserrat en la procesión del Corpus. Y bueno, tenemos una de las últimas barras de chapa de esta temporada y nos vestimos de nuevo de gala para darle la bienvenida a 2 personas, 2 narradores, 2 contadores de historia de nuestra Semana Santa, que es un auténtico lujo tenerlos en el Cabildo. Te cedo los trastos para que hagas tú los honores, compañero. Pues muchas gracias, María José. Pues la verdad es que sí, nos hace especial ilusión los contertulios con los que estamos aquí apoyados con el codo en la barra de chapa, así que pasamos a presentarlo. En primer lugar está Francisco Paco Correal, periodista consagrado de sobra en la crónica sevillana y que también, pues lógicamente, se adentra en el terreno de las cofradías. ¿Qué tal, Paco? Encantado de estar con este dúo capicúa, José María y María José. Sí, somos un palíndromo, aunque no lo hagamos queriendo. También tenemos a su lado a Daniel Dano García Acevedo, responsable de la veteranísima web Arte Sacro, como se ha llamado la CNN de las cofradías, y a quien me unen en particular las devociones de la Hermandad de la Lanzada y una amistad que hace muchos años que tenemos. ¿Qué tal, Dano? Buenas tardes, José María y María José. Pues encantado aquí de que me hayáis invitado. Ya por fin haya cuadrado la agenda y podamos ¿Verdad estar que aquí. intentado? Y ya por fin podamos estar aquí compartiendo. Fenomenal. Paco, voy a empezar por ti. Puertollanense, con infancia gallega, manchego, de pro estudiante de periodismo en Madrid, que llegas a Sevilla. ¿Y cuántos años llevas en Sevilla? Llegué a Sevilla, bueno, nací puertollanense, pero nacido en Ciudad Real. O sea, soy culipardo. Ah, bien, bien. Aunque me hicieron en Galicia. Yo llegué a Sevilla el 2 de julio de 1977. Vine a una ciudad que no conocía, donde no conocía absolutamente a nadie. Vine para estar 2 meses, para hacer prácticas en el Correo de Andalucía, que estaba entonces en la carretera amarilla. Estuve una primera semana sin enterarme de nada, sin salir prácticamente de la pensión de la Gran Plaza. Lo único que hacía es salir a la redacción del Correo de Andalucía, donde no escribía nada porque no sabía nada de lo que pasaba en esta ciudad. Pero me emborrachaba metafóricamente de lo que aprendía de los maestros que estaban allí, ¿no? De Pepe Guzmán, Pepe Álvarez, Ignacio García Ferreira, Salvador Petit, el director José María Requena, su director Juan Holgado Mejía, o sea, periodistas de Pepe Álvarez, Manolo Rodríguez. Entonces yo me dedicaba a observar. Entonces no podías hacer como hacen ahora los jóvenes que llegan a los periódicos, que cogen su móvil, se aíslan como ermitaños. Allí no te podías aislar, porque no había móviles, no había nada, entonces yo me dedicaba a observar y decía, espero que no me encarguen nada todavía porque no sé ni dónde está la Giralda. ¿Y qué viste entonces en aquella Sevilla de 1977? Pues, ¿Qué te hizo quedarte? Yo no decidí quedarme, sino tuve la inmensa fortuna de que el Correo de Andalucía, por primera vez entonces tenía 80 años de historia, por primera vez en su historia, y creo que la única vez, abrió era en 1977 y en septiembre, como se habían celebrado las elecciones de junio del 77, se constituyen las Cortes y el Correo por primera vez abre una delegación en Madrid. Y cuando yo termino mis prácticas en Sevilla,
me dicen que si quiero seguir colaborando con ellos. Y claro, yo veo el cielo abierto y digo, por supuesto. Entonces me incorporé a la redacción en la calle Montera, la famosa calle Montera de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, con la inmensa fortuna. Yo es que tuve la suerte de que llego a Sevilla una semana después de que el Betis gane la primera Copa del Rey. Y cuando llego a Madrid le dan el Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, que vivía en Madrid, en la calle Wellingtonia. Entonces yo, un chaval, un periodista de 20 años recién cumplido, me presento en la casa del Nobel Aleixandre, uno de los 7 periodistas. Hoy hubieran sido 200, pero entonces éramos 7, incluido Jaime Peñafiel. Que nos fuimos presentando y cuando dice Jaime Peñafiel del Hola, y dice Aleixandre, no me diga que a su revista también le interesa la literatura. Qué maravilla. Bueno, Dano, cuéntanos, porque en Arte Sacro, si no es la web más veterana dedicada a la información de Semana Santa, pues por ahí debe andar, ¿no? Heredera de aquella Pasión Digital, si yo no estoy equivocado, claro, ¿no? Exactamente. Si contamos con la época de la Pasión Digital, que los creadores eran los mismos, o sea que debemos de contarla, pues nos estamos remontando a principios de siglo. O sea que nos estamos yendo al paleolítico de Internet. Claro. Creo que por lo que cuenta, yo esto es lo que cuenta siempre Paco Santiago, que en paz descanse. Estaba la página web del Sol, que era Javier Parrado, y luego se crea la Pasión Digital, que eran cofrades y eran informáticos, que eran los que podían entonces acceder a ese tipo porque el ciudadano normal no podía crear una página web del contenido que fuera, en el momento que el Internet estaba casi empezando. Entonces, pues crean la Pasión Digital a principios de siglo, como te digo, y luego ya, pues, por unos problemas tienen que cerrarla. Y en el diciembre del 2003 ya es cuando se crea Arte Sacro. Además el 18 de diciembre un día muy especial. Un día muy especial. Del 2003 se crea Arte Sacro. ¿Y desde cuándo estás tú? ¿Desde los primeros momentos? ¿O? Sí, mi hermano y yo entramos juntos, porque nosotros somos un pack juntos. Sí, sí. Entonces, bueno, tú eres la pluma y tu hermano es la cámara. Exactamente. Eso es. Por eso es el pack, ¿no? De hecho, vamos, estar aquí hoy contando esto sin él, pues me es raro, porque yo hablo en plural siempre. Entramos después de la Semana Santa del 2004, unos meses después de crearse Arte Sacro. Estaban Paco Santiago y Pepe Lu, José Luis Martínez, eran los dos que llevaban, pero claro, ante ya el volumen de noticias que le iban llegando, entonces, pues los dos se quedan muy cortitos, entonces piden colaboraciones. Y lo mío fue curioso porque yo hablo con Paco, que tenía amistad con él, de verlo en las cofradías, vamos, no por otro motivo. Yo hablo con él porque mi hermano, que siempre se le ha dado muy bien la fotografía, después de esa Semana Santa del 2004 me enseña unas fotos que le había hecho a nivel particular, de procesiones y demás, y digo, mira, pues esto se podrían publicar porque son dignas de publicarse. Digo, yo tengo un amigo que se llama Paco Santiago, que tiene esta página web de cofrades, se le voy a hablar, pero si le interesa, sí, toda que hablé con Paco, y Paco pues rápidamente vio el filón y dice, te las publico, pero tú tienes que escribir los textos y tu hermano las fotos. Yo no tenía pretensión ninguna de nada. Y total que le dijimos que sí. Y a partir de ahí pues empezamos yendo a una serie de actos, a procesiones de gloria, empezamos a incorporarnos y ya. Pues a partir de ahí empezó, fíjate, lo que continúa ahora en el 2026, ¿no? Tremenda, ¿no? Una página web de referencia y además la capacidad de poder mantener ese papel, ¿no? De difusores, de actos, de noticias, de patrimonio también, porque la parte de patrimonio de Arte Sacro también es muy, muy interesante, que cuenta también con firmas muy, muy prestigiosas. ¿Cómo se hace para poder mantenerse arriba, ¿eh? Porque después ha venido muchísimo, ya una vez que se abren las plataformas y ya claro, se desarrolla exacto. Internet a pleno rendimiento y la tarta es muy grande, pero Arte Sacro sigue siendo referencia. ¿Cómo se mantiene? Claro, yo no sé cuál es el secreto, no lo sé, pero sí me puedo sospechar que, bueno, al ser los primeros, pues teníamos ahí todo éramos como Televisión Española, ¿no? Era la única cadena de televisión, pues todo iba ahí. Entonces, luego se han abierto muchas más web y otros medios, ¿no? Muchísimo. De sobre cofradía, que seguro, vamos, por supuesto nos superan y demás, pero nosotros tenemos ahí ese pozo, digamos, que la gente clásica, por llamarla de alguna forma, pues al conocernos, pues, y saben que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de publicación, a cualquier tipo y que el tratamiento que damos es el mismo al que tenga más hermanos o más seguidores que al que menos, pues la gente confía en nosotros, yo creo, un poco en ese aspecto, ¿no? Y sigue dándonos cosas, y sigue, como tú bien dices, y hay gente muy importante que
nos manda a nosotros para que se lo publiquemos en vez de a lo mejor irse a otro sitio que probablemente les cueste más trabajo también. Sí. Además del rigor informativo, yo lo que sí os reconozco a vosotros es una disciplina de trabajo tremenda. Sí. O sea, a tu hermano no hay procesión en la que no lo vea haciendo fotos y a ti al lado tomando notas. Quiero decir que la Semana Santa da juego a la noticia, pero vosotros es que no os perdéis ni una. También puede ser, o sea, mira, el secreto de eso puede ser que lo hacemos por gusto. Claro. No vamos obligados. Cuando te tú gusta algo no es tan difícil. Claro, cuando tú vas a algo obligado, a la cuarta vez ya dices tú, "Uf", y a la quinta pues prefieres ir a ver el fútbol que a... Pero como nosotros vamos por gusto, pues somos cofrades y vamos. Y como de todas maneras iba ahí, pues ya me llevo la cámara y hago la foto, ¿no? Pues en esa misma línea de continuidad derivo ahora la conversación con Paco. Después de tantos años, ¿sigue dando Sevilla juego para columnas, para noticias, para artículos? ¿O hay que tirar de refritos porque en un momento dado se queda uno ya sin inspiración? Yo creo que Sevilla es inagotable, periodísticamente también, o sea, para lo bueno y para lo malo. Tengo un amigo, un compañero del periódico, que cuando pasan algunas cosas de las desagradables, dice, es que todo tiene que pasar en Sevilla, lo malo y también lo bueno. O sea, es una ciudad que tiene como un magnetismo, ¿no? Y además continuamente se está... O sea, Sevilla podría dejar de existir y centrarse en las conmemoraciones. Está siempre conmemorando. O sea, es más dada a conmemorar que a memorar, ¿no? O sea, a veces olvidamos con mucha frecuencia, pero conmemoramos como nadie, ¿no? O sea, ahora dentro de nada, en agosto, es el 5º centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano, que es una persona importantísima en la historia, no de Sevilla, sino en la historia del mundo. Entonces, siempre estamos... Y es también, el año que viene, se cruzan tantos centenarios, la generación del 27... El centenario de la muerte de Góngora que provocó el surgimiento de este grupo de poetas, el centenario de la muerte de Juan de Mesa, el centenario del nacimiento de Mañara. O sea que la ciudad se podía cerrar, es decir, señores, se cierra Sevilla y nos creamos un gabinete de conmemoraciones. y habrá un día en que habrá que conmemorar el día que se creó el gabinete de conmemoraciones. Es maravilloso porque además... Yo que soy lectora de las columnas de Paco, tiene una capacidad absolutamente asombrosa para entretejer las historias que cuenta, entretejer conexiones absolutamente asombrosas. Entonces yo creo que es que Sevilla estaba hecha para Paco y Paco para Sevilla, ¿no? Para convertirse en su cronista. Es una enfermedad, ya lo he convertido en una enfermedad que a veces a mis seres más queridos les produce vértigo. O sea, mi hija Andrea odia el fútbol porque se hartó de escuchar a su padre decir que ella había nacido justo 5 años después de que Butragueño le hubiera marcado 4 goles a Dinamarca, ¿no? Entonces la primera vez que lo escucha, pues le hace gracia. O mi mujer, María José, está harta de que yo cuente que nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Paul Gascoigne. Entonces, claro, yo creo que soy el único periodista, aunque no esté en mucho deporte, que sabe el día que nació Paul Gascoigne. Pues igual se lo decimos los socios y te pueden fichar para alguna crónica. Hay que decir que, lógicamente, al no tener las imágenes, no tener las cámaras, ese únicamente formato audio, no lo están viendo nadie. Pero todo lo que ha dicho Paco, de todas las conmemoraciones, lo ha dicho sin mirar un papel, obviamente. Todo de memoria porque tiene los datos en la cabeza y se ve que no, yo es que quiero no se le escapa ninguno. Quiero ir un poco por delante de Internet, ¿no? Yo doy lo que no da Internet. Eso es una forma de posicionarse muy, muy válida, ¿eh? Ese personaje que aparecía en Busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que le gustaba saber lo que no venía en los periódicos. Lo que no viene, o sea, siempre lo que no está es lo que interesa. Mira, está bien esa es la primicia, esa es la primicia, ¿no? La primicia está bien tirada la perspectiva. Yo quería preguntaros a vosotros por la veteranía, cada uno en su medio, cada uno acorde a su edad que tenéis. ¿Qué se echa de menos de aquella Sevilla, de cuando cada uno empezaba? Hablo de la Sevilla como ciudad en general, hablo del paisanaje que se decía y ya, si queréis, lógicamente también en el mundo de las cofradías. ¿Hemos ido a mejor, hemos ido a peor? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Contadnos. Yo echo de menos, y Paco podrá ahora preguntarse a más atrás que yo, pero yo echo de menos, a ver cómo lo digo, la tranquilidad y el estorbar, entiéndaseme, con los temas móviles y temas audiovisuales, yo creo que se ha desbordado. Y no hace tanto tiempo, ¿verdad? No hay que irse al 2004, porque bueno, tampoco en el 2004 había tanta tema informático, ¿no? Pero eso se ha desbordado muchísimo.
y ya estamos nosotros mismos molestándonos a nosotros mismos, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Que nosotros nos pongamos las barreras los propios sevillanos, digamos, en nuestros mismos actos, ¿no? Y eso de momento no está ahí, pero yo creo que debía de revisarse. Y después, bueno, remontándonos un poquito más para atrás, un poco, pero bueno, como todo evoluciona, tampoco podemos decir que pero el paisaje urbanístico no es lo mismo, evidentemente. Como tú estás viendo, hablando aquí de cofradías, ¿no? En este caso, porque tú estás viendo el paso y demás, pues claro, el paisaje urbanístico no es el mismo que había a principios del siglo, ¿no? Porque estamos ya hablando, en mi caso, de esto, y entonces eso, pero claro, evidentemente todo evoluciona, entonces eso como lo paga, es imposible, ¿no? Todo, tanto por arriba como por abajo, no es posible, eso va con la evolución. Creo que en la crónica que publicó hoy en Diario de Sevilla, digo creo porque yo hasta que no veo el periódico en papel, no, mi mujer sí lo ve por el ordenador, pero yo comento un homenaje que le han hecho precioso, que estuve allí, fui testigo en la Casa de Pilatos, a Pablo Ferrán, al hijo de Manuel Ferrán, del escritor, del único sevillano que ganó el Planeta, que falleció. Pablo falleció de unos meses, muy joven, con 68 años, y contaban el último artículo que mandó para una revista de conservacionismo, para la asociación Benvaso, y proponía que en el escudo de Sevilla había que incorporar la piqueta y la motosierra, por los cambios que se habían producido en el paisaje urbanístico de la ciudad, por los edificios que se habían... Una época que cuando yo llegué a Sevilla, todo eso ya se había producido, ¿no? Pero que es verdad que hay una... y sin embargo, ayer descubrimos en el bar de Mateo, el bar del Mudo, en Palacios Malaver, vimos a una pareja de fuera, él segoviano y ella francesa, embarazadísima, que les habían recomendado ese bar y se quedaron alucinados. El bar El Mudo, no sé si lo conocéis, sí, que lo regenta Mateo, el Mudo, y sus 2 hijos, y además hay un silencio porque se contagia, aunque el bar esté lleno, no habla nadie. Y entonces, él decía que cuando llegaron a Sevilla quería ver un sitio realmente auténtico. Y yo le comentaba la moda esa de esos gastrobares que llenan las paredes de fotos antiguas para dar la sensación de antigüedad. Como y son, pátina, ¿no? Sí, y son como el Egipto de los museos donde se llevaron las cosas de Egipto, ¿no? Sí. Completamente. Paco, yo me voy a meter más en harina de costal, de costal cofrade. ¿Cómo descubrís la Semana Santa de Sevilla? Pues mira, lo he contado muchas veces y además es que me encanta contarlo porque fue el 30 de marzo de 1980, Domingo de Ramos. Ese fin de semana, yo había ido a pasar el fin de semana con mis padres a Puertollano, en tren. El tren no existía el AVE, entonces yo tardaba desde Puertollano a Sevilla en tren 13 horas, porque tenía que ir de Puertollano a Manzanares, en Manzanares decidir qué hacía, si iba al cine, si cenaba, si daba una vuelta, y luego esperar que viniera el tren de Madrid. Pero ese día no había billetes. Entonces fui al fútbol a ver yo era socio del Calvo Sotelo, el equipo de mi pueblo, y fui a ver el Calvo Sotelo Ceuta. Y al terminar el partido me acerco al vestuario del Ceuta, me presento como periodista, entonces en el año 80 yo tenía 22 años, y les digo el problema, que no tengo billete para volver, que si ellos pasan por Sevilla. Decía que sí, que ellos además en Sevilla hacían noche. Y entonces me dijeron que sin ningún problema. Entonces me vine con ellos. Se quedaron en el Hotel Fleming, en la Puerta Carmona, que ahora se llama Nova Catalonia, no sé cómo se llama, le han cambiado el nombre al hotel, pero no se me olvida. Y me fui a la pensión donde yo vivía, en la calle Alonso el Sabio, antes Burro, y cuando paso junto a la Encarnación veo que no puedo avanzar, hay una cantidad de gente, estaba pasando la cena. La cena es el primer paso. Yo cada vez que veo esa imagen de Sebastián Santos, me parece que es, y hay de Sebastián Santos y Ortega Bru el apostolado. Pues sí, pero en el año 80 era el apostolado antiguo. Ah, correcto. Bueno, seguía. Bueno, pero cada vez que veo esa imagen, digo, y entonces un día hubo un encuentro sobre cómo hay gente que había visto la Semana Santa de fuera de Sevilla, y me fui a la hemeroteca.
para ver si efectivamente, si el 30 de marzo fue Domingo de Ramos, y fue Domingo de Ramos, y a comprobar si el Ceuta había jugado con el Calvo Sotelo. Y venía la crónica Calvo Sotelo 2, Ceuta 0, y digo, qué generosos fueron, perdieron y encima me trajeron en autobús. Ese fue mi primer recuerdo de la Semana Santa. Curro Romero triunfó esa... No llovió ni nada parecido, ¿no? Ese día no... Tarde fresca y agradable, ¿no? Era mi época de las pensiones. Bueno, Daniel, yo entiendo que si tú te has criado aquí, tus primeros recuerdos de Semana Santa son desde bien pequeñito, ¿no? ¿A qué hermandad o a qué barrio lo identificamos? No. ¿Qué es lo que te viene más antiguo a la cabeza? No te creas, porque sí, bueno, de pequeño, pero no tan pequeño, porque mis padres no son cofrades. Mis padres son de aquí, bueno, mi padre no es sevillano, pero vamos, prácticamente ha vivido aquí muchos años, pero mi madre sí, pero no son cofrades. Entonces mis hermanos no nos hemos criado en el barrio de Nervión, que bueno, sí está a la C y demás, pero bueno, no nos hemos criado en cofrades. Eso viene a través de un tío nuestro que le decíamos tío, pero no era tío carnal. Entonces él sí es el que nos mete el gusano del mundo cofrade. Él tenía sillas en la campana y entonces nosotros éramos chicos, bueno, ya te hablo de mí particularmente, yo sí era pequeño, y él tenía un problema en las piernas, tenía un aparato ortopédico, una enfermedad de nacimiento, y entonces él, claro, él no vivía en el centro, entonces para los desplazamientos y demás, pues va con un bastón, en fin, cogía un hotel en la calle Daoiz y pasaba allí toda la semana para ir a hacer así la campana. Entonces, claro, él siempre pedía la ayuda de alguno de sus sobrinos. En principio iba mi hermano, ya después cuando mi hermano pues, empezó a ver cofradía con la pandilla, pues recayó en mí, que yo era muy chico. De hecho, mi padre tenía que venir a recogerme al final de la jornada para llevarme a casa, porque yo solo no me iba a casa. Y yo, mi inicio cofradeja allí, en la campana. O sea, yo siempre he visto la cofradía de la campana. Cuando a mí me dicen, no, esta campana son más aburridos, que yo no conozco, sí, alguna vez he ido, ¿no? Algún día, ya un poquito más mayor, pero 4 o 5 veces. El resto de mi vida se siempre en la campana. Entonces, para mí también a esto se le junta que soy muy fatiga, y como voy en fatiga, pues prefiere ver todas 10 minutitos o lo que darle ahí con muchas marchas y demás, que tener que buscarla, verla un minuto que pase sin música, en fin, y ahí la tienes asegurada la campana. Entonces, dentro de lo fatiga que soy, pues prefiero también esa comodidad, ¿no?, que te da la campana. Paco, si no recuerdo mal, en 2024, ¿no?, publicaste Cómo sigue llorando Sevilla, que es una recopilación de todos tus artículos cofrades, Cómo sigue llorando Sevilla, que nos retrotrae, ¿verdad?, al título de aquel libro, bueno, que creo que todavía sigue siendo el libro más vendido de la Semana Santa, verse sobre la Semana Santa de Sevilla, del padre Ramón Coué, del que hablamos la semana pasada, ¿verdad?, en el podcast. La Semana Santa a través de tus ojos, Paco, ¿qué tiene la Semana Santa de Sevilla que todavía se le siguen escribiendo versos? Pues yo creo que lo que tiene es que se juntan tantas disciplinas, tanto académicas como populares, que es inagotable. Entonces, sobre todo a mí me encanta porque yo siempre digo que la Semana Santa son 7 días, pero el año tiene 47, o sea, tiene una Semana Santa y 47 semanas profanas o agnósticas o como quieras o laicas. Entonces, claro, de año en año es como cuando llega el verano. Yo no me acuerdo del verano anterior, tengo que preguntarlo todo: dónde están mis zapatillas, dónde está el bañador. Pues con la Semana Santa pasa igual. Yo tengo que volver a preguntar: oye, ¿y el maniguetero qué es lo que hace? O el pertiguero. Entonces, de preguntar. Yo soy una categoría profesional del Caribe, fotógrafo preguntón. Yo no soy fotógrafo, pero soy preguntón. Yo he pagado la hipoteca de mi casa haciendo preguntas, ¿no? Y con garabatos, con preguntas y garabatos. Entonces, me acuerdo, una de las cosas que cuento en uno de las historias que aparece en ese libro, un día presentó un amigo, Santiago Sánchez Traver, un libro sobre una biografía de Cúchares, de Curro Cúchares, el torero
que murió en La Habana y está enterrado en San Bernardo. Y voy a la presentación y al final veo que está hablando Santi, que fue mi primer jefe en Diario 16, con una señora con acento extranjero. Y entonces me presento, la saludo y resulta que era la viuda del bisnieto de Cúchares, al que había conocido, un sevillano al que había conocido en Edimburgo. O sea, ella era galesa, se habían conocido en Edimburgo y se vino y estuvo toda su vida viviendo en la casa de Curro Cúchares. Entonces, claro, pues eso es un regalo que te hace el destino por la impertinencia de estar escuchando una conversación al lado, ¿no? O cuando descubre que en el Palacio Arzobispal tienen un retrato de un tío de Picasso, un hermano del padre de Picasso, que era un pintor muy mediocre, pero que hizo un retrato de un arzobispo, no recuerdo qué arzobispo era, y entonces hablé con Antonio Rodríguez Babío, y él no solo me enseñó el cuadro y me contó la historia del cuadro, sino que me mostró todo el taller donde trabajan el equipo de restauración entonces, claro, pues a veces las preguntas más tontas son las que te llevan y en cambio a lo mejor una pregunta de mucha enjundia acaba como el arroyo en el mar, ¿no? Paco nos ha dicho que a pesar de todas las Semanas Santas que lleva aquí, le sigue sorprendiendo y la espera con ilusión. Tú que estás al fin y al cabo metido en la Semana Santa todos los días del año, Daniel, ¿cuántas veces has escrito sobre la Semana Santa y qué imposible resulta definirlas, ¿no? Sí, yo estoy, cuando Paco ha comentado esto, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Eso es una cantidad de cosas distintas, ¿no? que atrae. Yo creo que eso es el atractivo, ¿no? El que lo mismo te encuentra el bullicio, después el silencio, una de negro, otra de otros colores, en fin, y la gente, los sentimientos que tenemos aquí también en el sur, también eso hace mucho, ¿no? Y yo creo que eso es lo que atrae a la gente también, ¿no? Y todo, y siempre es distinto, ¿no? Siempre es distinto, ¿no? Aunque lo veas en el mismo sitio, aunque lo veas la luz, es que todo, ¿verdad? Es que pasa una cosa, es que yo creo en el periodismo, yo no creo en que haya un periodismo de más categoría y un periodismo de menos categoría. Pasa como la ópera y la zarzuela, el género chico. La Semana Santa le pasa un poco como al deporte, ¿no? Los han mirado las han mirado otros compañeros de las redacciones. Yo recuerdo, había un compañero que decía que él era partidario de que las crónicas de Semana Santa se dejaran hechas de un año para otro, porque siempre pasa lo mismo, y eso es mentira, porque todo lo que pasa en un segundo no se vuelve a repetir, o sea, entonces eso es, o sea, el deporte, por ejemplo, del deporte aquí en Sevilla ha salido Antonio de la Torre, que ha ganado un par de Goya, o varios Goya. Del deporte ha salido Paco Pérez, que escribió la novela Celda 211, que se llevó también un aluvión de Goya, o sea, y a veces nos miran, o nos miran, porque yo también he hecho mucha información deportiva, yo me estrené en El País con una crónica de un Betis Athletic Bilbao, pues te miran como si fuera una información de segunda fila. Aquí lo que vale es el periodismo de investigación. El Watergate, ¿no? El Watergate sí, porque siempre puede que llueva, que haya water en la Semana Santa, ¿no? Pero, Dani, hablamos, es cierto, ¿no?, de esa esencia de Semana Santa que se sigue convirtiendo en un acontecimiento tan magnético a tantos niveles. Pero sí es cierto que estamos viviendo una Semana Santa sobredimensionada, ¿no? La propia ciudad está sobredimensionada y rebasada, claro, y sobrepasada en muchos aspectos. Eso también se vuelca en la Semana Santa. ¿No piensas que quizás también eso está provocando un poco desvirtuar el sentido de la fiesta? Sí, se desvirtúa sin duda. Porque ya, claro, todas esas emociones y todo que te provoca con tal magnitud es que ya es bastante más complicado. Bastante más complicado que tú puedas prestarle atención a lo que tienes cuando tienes que pasar y tener las sillitas por medio delante y no te dejan pasar, o porque, claro, o te tienes que tragar 4.000 nazarenos, en fin, todo esto que será bueno, yo no digo que no, que es bueno, ¿no? Que tengamos, porque quiere decir que está muy vivo, ¿no?
y que va creciendo, una cosa que crece pues está viva, pero claro, Pero desvirtúa. también se puede morir de éxito, ¿no? Sí, vamos, pero morir no creo, pero No. sí que llegará, esto es como que sube y baja, ¿no? Y ahora estamos estamos como la bolsa, ¿no? Ahora estamos arriba y esto tendrá que bajar, no hasta cerrar, espero que no, No, claro, pero obviamente. sí llega volver a un nivel similar a lo anterior, aunque aquí influye todo también, porque claro, si hay más población, pues todo, pero bueno, yo espero que sí, que llegue otra vez al nivel parecido al que estábamos. ¿Sí? Por lo menos recuperar cierta naturalidad, ¿no? Porque en cierto modo se ha guionizado mucho, hay un poco de impostura, Sí, ¿no? mucho, Lo que muchísimo. antes era pues una petarda espontánea Sí. que no esperaba, que era una sorpresa, pues hoy ya sabes que en tal calle pues se va a tocar esta marcha, va a haber una macro petalada, Sí. entonces se convierte todo, ¿no? Como Sí, en muy con guionizado, está todo una muy escena de guionizado. teatro, ¿no? Sí. Se pierde un poco esa naturalidad, Sí, ¿no? sí. Ahí es donde- Y eso, es claro, al donde- fin y al cabo la gente se da cuenta. Exacto. Eso se percibe en el ambiente. Sí, pero bueno, es verdad que yo me he reconciliado un poco con esa naturalidad este Viernes Santo viendo la Mortaja. ¿Por qué calle era? Era bueno, en una pequeña, llegando a San Martín, efectivamente, y fue realmente maravilloso, porque habíamos las personas justas para poder disfrutar y dejarte llevar por lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Estaba esa madre con el cuerpo de Jesús en los brazos, los naranjos acariciando el rostro de los querubines del paso. Maravilloso, ¿no? Entonces eso sí que te reconcilia. Allí no había nada guionizado, simplemente pasaba la mortaja, Claro, ¿no? y muchas veces hay que buscar eso, los sitios que no están famosos. Los famosos Sí. ya se han perdido. Pues precisamente al hilo de eso quería ir yo, con la experiencia que ya cada uno atesora de ver muchas Semanas Santas, un momento con el que os quedéis y no sé si será repetible o no, pero que os haya marcado particularmente, tanto en hermandades a las que podéis estar vinculados en la nómina o de manera afectiva, como la típica que no te las esperabas encontrar por una calle y dices, vaya, pues este es el momento con el que me voy para este año. A ver, Paco, cuenta. Pues es que son muchas, pero Bueno, ¿alguna? en lo negativo, yo recuerdo, no se me olvida jamás, aquel 20 de abril del año 2000, pero no por lo que ocurrió, que fue muy grave, sino porque ese día habían llegado mi hermano Quique y su flamante esposa Guadalupe, venían de luna de miel, venían desde Florencia, venían encantados de Florencia y decían, vamos a rematar la faena pasando por Sevilla, y esa noche Ese día 20 fue Jueves Santo. fue la noche, la madrugada, Eso, la de las madrugada, carreritas la de famosas. las carreritas. Y me acuerdo que fue tal el pánico que mi cuñada Guadalupe esa noche le entró un ataque de nervios, o sea, se quería ir de Sevilla, Entonces, ese es el recuerdo negativo. Recuerdos positivos, bueno, las veces que iba con mi hijo era nazareno de monaguillo, al principio monaguillo, después ya nazareno, monaguillo de los Javieres, pero con tan mala fortuna que al principio, cuando era muy pequeñito, lo llevaba a la iglesia, entraba dentro y fueron 3 Semanas Santas seguidas, 3 Martes Santos seguidos de lluvia. Entonces, claro, él no era consciente y pensaba que la Semana Santa era que su padre lo llevara, lo dejara en la iglesia un rato y luego lo recogiera, ¿no? Hasta que ya al 4.º año, un día luminoso, ya hizo el recorrido entero y se hizo muy amigo de otro monaguillo, de David, el hijo de mi amigo Antonio, una amistad que dura desde entonces, ¿no? Se hicieron amigos siendo monaguillo de los Javieres, cuando por fin descubrió que había que ir hasta la catedral. Que no era Semana Santa íntima, ¿no? Que había que salir. Yo, para mí, mi momento, el momento más emotivo para mí de la Semana Santa, y siempre que me preguntan lo digo lo mismo, es la salida de la Hermandad del Cerro del Águila. La gente muchas veces, el que no ha ido se sorprende, y yo los invito a que vayan, aunque ya está también muy masificado, pero yo los invito a que vayan. Yo tampoco he ido tantas veces, he ido 2 o 3 veces, me gustaría ir todos los años, pero es muy complicado. Y eso, si no lo conocéis, os invito, porque la verdad es que se queda marcado. Y bueno, y ahora que has referido, Paco, a tema de monaguillo, pues hombre, para mí es muy emotivo. Yo que no tengo hijos, pues es muy emotivo que mi sobrino pequeño, que su madre es de los panaderos, y él también es de los panaderos, pero él también se hizo de la lanzada como su tío, y entonces hace dos años salió de monaguillo y llovió y no salimos de la lanzada. Y el año
anterior le tocó Los Panaderos con la Madre y este año ha salido, y ya por fin ha podido ser el Limber con el Santo la Avanzada. Y como yo voy de encendedor en el Paso de Palio, pues lo tengo allí muy cerquita durante todo el recorrido y para mí pues ha sido, bueno, uno que os voy a contar. Claro, muy íntimo, ¿no? Para terminar, Paco, algo que no has contado de Sevilla y que te gustaría contar, o el relato imposible de Sevilla. Pues el relato imposible sería que yo saliera un año de nazareno. Porque el otro día, cuando di la exaltación de la Santa Cruz en la Soledad de San Lorenzo, dije que se habían equivocado, porque yo ni soy socio de Caseta de Feria, ni soy socio del Betis ni del Sevilla, ni tengo apartamento en Chipiona ni en Matalascaña, ni he salido nunca de nazareno, aunque llevo 66 años de hermano mayor de la Cofradía de los Correales, ¿no? Entonces, sí, es una... hombre, es como el Camino de Santiago, son de esas cosas que en mi segunda juventud me gustaría hacerlo. Entonces, eso sí que sería una primicia, vivir la Semana Santa desde dentro de un antifaz y una túnica de nazareno. ¿Pero de ruán o de capa? Es que como ya no estamos en Semana Santa, no sé la diferencia. Ah. Tuche. Bueno, y a Dani, el futuro de Arte Sacro, ¿tenéis en mente incorporar alguna nueva sección? ¿Cómo sigue Arte Sacro? Bueno, el futuro no lo hemos planteado, la verdad. Lo que sí hemos planteado es que cada vez estamos más mayores. ¿Más? Más mayores. Más mayores. Cada vez estamos más mayores, pues somos los mismos y eso, y yo soy de los más jóvenes. O sea que los demás estamos más mayores y esto cansa mucho porque lo que dice José María, que ve a mi hermano en todas las cofradías haciendo fotos y demás en todos los actos, pues eso cansa. Claro. Y ya estamos en unas edades, bueno, yo todavía a lo mejor no, pero muchos de ellos están en unas edades que eso cansa. Entonces, el futuro pues pasa porque haya relevo generacional. Sí, porque si no el futuro es complicado. Claro. Vamos, no hemos hablado ni mucho menos, pero bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Y cada vez estamos más cascados. En Semana Santa ya no hablo porque imaginarse la de horas de pie, en fin. Claro. Y eso que esto pasa porque vengan por detrás las nuevas generaciones, si queremos continuar con este tipo de información, ¿no? Obviamente. Bueno, compañeros, ha sido un auténtico lujo compartir este rato con Paco, con Dani, ¿no? Enriqueciéndonos siempre con todo lo que nos cuentan. Daros las gracias, Paco. Placer absoluto. A vosotros. Absoluta debilidad por la lectura de todo lo que escribe Paco, porque me ensiroca. O sea, él dice que le vuelve... A mí me ensiroca leer a Paco porque es una absoluta delicia. Y a Dani porque soy lectora, porque llevo las redes sociales de nuestro programa y Arte Sacro es un referente. Digo, esto lo miro yo en Arte Sacro porque... O sea, es Arte Sacro y ya después miro los demás, ¿no? Pero primero, por supuesto, Arte Sacro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme y además absoluto. Por compartir con Paco, que estar al lado suya, escucharlo, enriquecerse, vamos, totalmente. Gracias a vosotros. Pues igualmente doy yo también las gracias y además os tengo que confesar que cuando enciendo el teléfono por la mañana o el ordenador, lo primero que hago es ver Arte Sacro y luego me voy a Pasión en Sevilla y a Diario de Sevilla para estar informado de todo lo que me interesa. Así que bueno, y también hay mucho deporte, que los socios también se tienen que enterar. Y además es cierto, que no es mentira. Así que muchísimas gracias a los dos. Ojalá podamos teneros aquí en sucesivas ediciones. Y nada, a nuestros oyentes, muchas gracias por estar al otro lado. Y estamos ya a puntito de cerrar la temporada. Ya tenemos los seriales recogidos y el paso en la puerta. Así que dentro de muy poquito, pues diremos adiós, o mejor dicho, diremos hasta luego, porque tenemos nuestra sana intención de volver. Pues sean muy felices esta semana. Feliz semana. Síguenos en nuestras redes. Hasta el próximo programa.